La alimentación complementaria debe ser rica en olores, texturas, colores, sensaciones, todo. ¿Por qué? Porque esos Sabores. son prerequisitos para todo el desarrollo muscular y oral para más adelante hablar. Hola, feliz tarde para todos. Estamos hoy con Marcela Llano. Marce es una persona muy especial y muy importante porque es quien nos puede ayudar a trabajar todo el tema de lenguaje con nuestros niños. Marce es fonoaudióloga y me gustaría mucho, Marce, que nos cuentes un poquito más como de tu experiencia y tu trayectoria para que empecemos. Perfecto, claro que sí, Manu. Bueno, yo soy fonoaudióloga infantil, magíster en fonoaudiología infantil y audición, y soy también asesora en lactancia y en alimentación complementaria. Qué Llevo 11 belleza. años ejerciendo el proceso con los niños y trabajo para Zurdos, que es un centro de estimulación que presta el servicio dentro de las instituciones. Yo estoy a cargo de 4 jardines y un colegio en la ciudad, donde prestamos el servicio dentro de las instituciones acompañando todos los procesos de lenguaje de los niños. Qué bonito, súper, muy bien. Además, tuve la fortuna de poder contar con su compañía con mi hijo mayor, entonces ha sido muy especial tenerla como cerca. Marce, bienvenida, qué rico. Y bueno, empecemos. Cuéntanos un poquito sobre el desarrollo del lenguaje, que a mí me llamó mucho la atención cuando me dijiste no es solamente el hablar y ya, o sea, eso viene desde mucho antes. Claro que sí, Manu. Te voy a contar cuáles son como los prerequisitos para el desarrollo del lenguaje, que son succión, deglución, masticación y respiración. Estos son procesos básicos que se dan Ujú. para que más adelante podamos hacer todo el proceso del lenguaje ideal. Entonces hablamos Ok. de succión desde el momento del nacimiento. Cuando hay succión en lactancia materna o en tetero, no vamos a entrar en discusión con el tema de lactancia. Simplemente saber si hay un buen agarre y hay una buena succión, y eso nos da pie para que los músculos de la boca se empiecen a fortalecer. Por eso, cuando los bebés nacen y tienen dificultades en la succión y no tienen un buen agarre al pecho o no se alimentan con tetero, quedan en terapia por fonoaudiología y no se les dan de alta. O sea que en esa primera instancia entramos nosotras a jugar un papel importante en ese proceso. Y no les dan de alta hasta que no logren una succión adecuada. Más adelante Ujú. tenemos entonces ya la parte de alimentación complementaria. La alimentación complementaria debe ser rica en olores, texturas, colores, sensaciones, todo. ¿Por qué? Porque esos Sabores. son prerequisitos para todo el desarrollo muscular y oral para más adelante hablar. Entonces, ya hay muchas metodologías en el tema de la alimentación, es decisión de cada familia cómo lo quiera manejar, siempre y cuando haga una transición adecuada a los sólidos para que los niños mastiquen y logren una deglución adecuada. Y esto permita que la Ujú. musculatura sea adecuada para la edad y que los Ujú. movimientos se vuelvan más finos y más precisos para el momento de hablar. Entonces, ese es otro Qué lindo. prerequisito. Igual que la respiración, que también está acorde ahí pues desde que nacemos, y la succión que ya se las respondí, la deglución que ya también va en la alimentación. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en estos procesos? Cada etapa del desarrollo es muy importante y es vital para que las cosas se den de manera adecuada. Entonces, el uso, por ejemplo, de chupo o de tetero a largo plazo puede haber afectada la musculatura oral y puede tener dificultades en el lenguaje. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. No hay nada en contra pues del chupo y del tetero. Si lo quieren usar es respetable siempre y cuando se quite a tiempo y se haga una Ujú. transición respetuosa. Ok. Porque si lo prolongamos en el tiempo, la musculatura va a quedar débil, decaída, y eso va a afectar el Ujú. proceso de habla más adelante. Y a Entonces, esos son tiempo, Marce, prerequisitos. es referirte más o menos qué edad. Pues yo soy muy ilusión, pues yo tengo una ilusión muy grande, digámoslo, porque la verdad, si por mí fuera, usaríamos tetero solamente 2 mesecitos o 3, y lo Ujú. empezaríamos a usar no desde el inicio, sino más grandecitos cuando ya no haya confusión tetina-pezón. O sea que podríamos Ujú. iniciar un tetero a los 3 meses, 3 meses y medio, y quitarlo a los 6 cuando empecemos alimentación complementaria. Ese es mi mundo ideal, como Ok. fonoaudióloga y como mamá. Y así fue mi Ujú. lactancia y con mi bebé. Pero Ujú. sé que en otros casos, en la realidad, se ve que puede prolongarse muchísimo más y que el tetero o la Ujú. fórmula parecen para también suplir otras cosas. Entonces podría darles un máximo de 18 meses, 2 años Ok. máximo, para que Está muy dejemos bien. tetero y chupo, Ok. porque si no, se convierte en un hábito y en un apego emocional
que al final es más difícil quitar por esa sensación de seguridad y de bienestar que nos brinda, que más que todo que por la alimentación como tal. Así Entonces es, ahí se puede total. afectar todo. Ok, ok, entendido, listo. Entonces, posterior a estos prerequisitos que uno nunca piensa, porque como te decía ahorita, uno siempre No, piensa en fonoaudiología cuando hablan, pero miren cómo viene desde chiquitos, ¿qué seguiría ya entonces en las etapas? listo. Entonces, me voy a devolver un poquitico. Si hay alteración en la succión, fonoaudiología de terapia de succión, ¿cierto? No nos dan de alta. Ujú, Más adelante, si en la alimentación complementaria tenemos alteraciones en texturas, en deglución, no tragamos bien, tenemos dificultades con la sensación en manos y pies con diferentes texturas, eso ya también nos hace remisión a fonoaudiología para todo el tema de alimentación y de deglución, para que ujú, podamos hacer una integración sensorial adecuada en la parte de alimentación y los músculos se puedan fortalecer de la manera acorde a cómo se debe para el proceso del habla. Entonces, listo, ya ujú, logramos eso, está perfecto, iniciamos todo el tema de habla, intención ujú. comunicativa, empieza el balbuceo, todo eso. ¿Qué puede pasar? Puede haber otitis a repetición, infecciones en el oído que nos puedan afectar el desarrollo del lenguaje. Cuando los niños Ujú, tienen otitis a repetición o líquido en el oído, es como si escucharan con los oídos tapados. Eso hace ujú. que la discriminación de todos los sonidos externos que tengamos no sea la adecuada. Por ende, no van a producir de la manera adecuada porque no escuchan igual. Es fácil, se lleva a otorrino, remisión a otorrino, el otorrino decide si va a hacer cirugía, hacen tubos de ventilación generalmente y logramos desarrollo del lenguaje con acompañamiento de terapia para estimulación del lenguaje. ¿Cuándo sería un momento donde decimos, bueno, hay que consultar porque realmente no ha empezado la estimulación y toda la parte del lenguaje? 2 años Ujú, máximo cuando no haya lenguaje verbal. Entonces, en ese ok, momento podemos hacer una remisión, revisar con otorrino el tema de audición, fonoaudiología con estimulación del lenguaje y ahí logramos que empecemos como el camino de desarrollo del lenguaje. Entonces, ok, 2 años cuando no haya lenguaje verbal. ok, muy Digamos que bien. listo, ya empezó el lenguaje verbal, empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos, empezamos a interactuar, pero la pronunciación de algunos sonidos no es adecuada. Por Ujú, ejemplo, entonces yo duermo en una cama, me tapo con la tobija y vivo en una ujú, taza, ¿cierto? ujú, Cuando ya hay sustitución o cambio de algunos sonidos del habla por otros, de acuerdo a la edad se hace intervención. Les hago ujú. énfasis en estos ejemplos porque es como lo más común. Lo Si más ya a común. los 2 años y medio, 3, todavía tenemos sustituciones de la C por la T, la S por la T, como estos ejemplos que les acabo de dar, o cuando uno les pregunta, ¿tú te llamas Emilio? Sí. ¿Listo? Ujú, Hacen sustituciones y cambian un sonido por otro, hacemos una remisión a fonoaudiología y empezamos terapia para el trabajo de pronunciación. Es muy ok, común que los papás se preocupen a veces muy temprano por las R's. Y las ok, R son las últimas que se adquieren en el desarrollo del lenguaje. Esas hay que darle ok, un tiempo para que las logre. Pero si las logra antes, maravilloso. Entonces no perfecto, es como un súper, indicio de que algo va mal. ¿Listo? ok, entendido. Marce, te quiero hacer aquí una pregunta y es este tema del frenillo, que algunos niños, pues, que a veces se dan cuenta rápido porque la odontóloga o algo así, como cuáles son los límites o los tiempos o qué tanto interfieren en el habla o no. Mucho. El frenillo Mm, sublingual se puede determinar desde que nacemos. Cuando no hay buen ujú, agarre y buena succión, lo primero que miran es si hay frenillo sublingual. Si ok, desde que nació tiene problemas para succión y deglución y alimentación, generalmente hacen remisión inmediata y cortan el frenillo desde bebés, o ujú, sea, desde recién ok, nacidos. ¿Para qué? Para alimentarse adecuadamente, porque como la lengua queda anclada, no hace un buen claro, movimiento de succión, entonces ahí se ve atrasado el proceso de alimentación que es vital y que es lo que más mm, nos interesa en un bebé recién nacido. Entonces, ok, digamos que el frenillo es corto, sí me deja movilidad, hubo buena succión, se alimentó bien, salió de la clínica, ujú, no nos dimos cuenta de esto, es corto, pero funciona. En ujú, alimentación complementaria tampoco fue evidente, comía, se llevaba el alimento adecuadamente, tragaba, no tenía ninguna dificultad, empezó a hablar, pero empiezan algunas alteraciones en la pronunciación. ok, ¿En qué fonemas? Generalmente en los que van un poquito más adelante o arriba. ok, Sería ideal que cuando salga el primer diente del bebé, lo llevemos a odontopediatría. Generalmente, cuando lo llevamos a odontopediatría, cuando sale el primer diente, ellos revisan frenillo sublingual. ujú, Entonces, ahí también sería una manera de prevención y ver adelantada, pues, como el proceso.
Si no nos damos cuenta ahí, listo, no se ve el frenillo corto, está bien. En la pronunciación vamos a ver que hay dificultades, por ejemplo, en sonidos como la D, que va un poquito más afuera, como la L, que va en elevación, o las Rs. Y generalmente hacemos una evaluación por fonoaudiología, que puede ser a los 2 años y medio, 3. Revisamos ese tema de frenillo sublingual y si no estamos como muy conformes con ese movimiento lingual, hacemos remisión con odontopediatría. Odontopediatría hace corte de frenillo y seguimos en terapia para fortalecer el frenillo. Sí afecta porque lo que hace es que ancla la lengua a la base de la boca, Claro, y no permite total. que el movimiento se haga generalmente a elevación. Entonces vamos a tener dificultades en la pronunciación. Lo mismo pasa cuando hay hábitos orales prolongados. Entonces, chupo, tetero o succión de dedo prolongadas hacen que la arcada de los dientes se nos abra y que la lengua generalmente se salga cuando hace el sonido S. Entonces, cuando no hay un cierre adecuado de los dos dientes para hacer ese sonido, lo que hace la lengua es que se acomoda en esa posición y es lo que nosotros llamamos una interposición lingual, o conocido pues comúnmente como lengua y sopa. Y eso hace que el movimiento lingual para ese sonido no sea adecuado y posiblemente también tengamos dificultades en la fuerza muscular y en la deglución, porque la lengua va muy adelantada y no en la posición adecuada donde debería estar. Eso también es importante que lo revisemos. Si, por ejemplo, tenemos un niño que al comer vemos que se le sale la comida, que le cuesta tragar o que se mete mucha comida en la boca y se le sale, o que vemos que queda muy adelante, también es importante que hagamos revisión por odontología y por fonoaudiología. O si vemos que esa producción de esos sonidos no es acorde, vemos esa lengua muy salida en el sonido S después de los 3 años y medio más o menos, porque a veces ellos empiezan con ese sonido así y van puliéndolo hacia atrás, pero no es común que perdure en el tiempo, debería corregirse. Ok, entendido. Ok, Marce, yo creo que nos has dado como muchos tipsitos ya de cuándo intervenir, ¿cierto? Sí. Pero ¿cuáles son los más comunes? Que tú digas, esto es, mejor dicho, un porcentaje altísimo en los que se presenta, de las situaciones en las que se debe intervenir. ¿Cuáles son como esos signos que nos deberían hacer llevar, pues, o pensar como familias, tenemos que consultar con nuestro hijo? Listo, signos de alarma: dificultades en la succión y en la deglución, alteraciones en la parte sensorial, en la alimentación, niños que rechazan los alimentos, que ven una textura y hacen arcadas, no toleran, no reciben, les incomoda, les fastidia algunas cosas o algunas prendas. Hay que mirar todo el tema sensorial. Cuando ya empezamos a los 2 años, 2 años y medio máximo, debe haber lenguaje verbal. Debe haber intención comunicativa. Si eso no se presenta, necesitamos intervención de fonoaudiología. Ya habla, listo, ya pasaron los 2 años y medio, está hablando, pero hay alteraciones en la pronunciación. Debemos consultar con fonoaudiología. Esos son como los hitos más grandes que se ven en esta edad. Entonces, en estas edades se ven alteraciones en retrasos en el desarrollo del lenguaje, que son niños que no empiezan a hablar adecuadamente en acorde pues como al desarrollo, y generalmente se presenta por falta de estimulación, desconocimiento a veces de cómo acompañar estos procesos, y también por el tema de líquido en el oído o otitis a repetición. Es común que pase y por eso se ve retrasado el lenguaje. Y lo otro es el tema de pronunciación, que también puede verse afectado por falta de fuerza muscular, y tendremos que entrar a evaluar qué se tiene que trabajar para fortalecer toda la pronunciación acorde a las edades, porque los fonemas se adquieren por edades. Entonces es importante que se haga una revisión constante para poder determinar si los sonidos del habla están acordes a la edad o si me dan espera, como en el caso de las R's que ya te mencionaba, que son las últimas que se adquieren. Pero si, por ejemplo, un niño de 4 años y medio no me pronuncia ni siquiera la R simple, que es la de mariposa, arepa, cara, ya debo hacer remisión con fonoaudiología. Ok, súper. Marta, te quiero hacer una pregunta, y es, digamos que siempre que hay una dificultad como estas que nos mencionas, ¿es porque hay un problema real o puede pasar que sea un hábito? Pues no sé, voy a ponerte un ejemplo. Puede que mi hijo no tenga el problema de que pueda juntar para decir la S bien, pero que sí hable con la lengua afuera, y eso es solamente porque el problema está, o puede pasar como un hábito, como una costumbre, como consentimiento, como qué. O sea, ¿puede pasar o no?
Bueno, generalmente hay muchos miedos como frente al proceso de fonoaudiología porque sienten que las personas o los niños que van a fonoaudiología es porque hay alguna alteración muy grave o hay una discapacidad. Ujú. No necesariamente. Miren Ok. que yo les he mencionado que el tema de succión no significa que debe haber una dificultad, pues una patología de base. En el tema de Ujú. pronunciación generalmente tampoco existe. Se va a hábitos, a fuerza muscular y al tema de el contexto familiar que se también puede afectar. Los niños Ujú. aprenden de lo que ven y ellos también Ujú. hacen una pronunciación adecuada de acuerdo al entorno que los rodea. Entonces, digamos un niño, voy a poner un ejemplo como para que veamos el panorama. Un niño, único nieto, único sobrino, único bebé de la casa y absolutamente todos los demás son adultos y lo cuidan los Ujú. abuelos y son mayores. ¿Cuál es la estimulación que va a tener? No va a ser la misma que tiene un niño que tiene un hermano que le lleva 2 años o que está en una familia donde hay muchos primos y toda es una familia muy unida. Entonces, a veces ni Ujú. siquiera es que pase algo muy grave, simplemente tenemos que hacer adecuación de contextos, fortalecimiento de musculatura, adecuar algunos hábitos, algunas rutinas y con eso Ujú. logramos un buen desarrollo del lenguaje. Ok. Puedo darles algunos tips para que tengamos en cuenta en ese proceso de cómo podemos acompañar la estimulación del lenguaje. ¿Cómo? Ujú. En la alimentación, ya les conté, diferencias de texturas, olores, colores, Ujú. sabores, diversidad. Entre más diversidad haya en ese plato, más estimulación sensorial entra y va a Ujú. tener mayor impacto. Todo el tema de proteínas, carne, pescado, pollo, todo lo que sea un poco más duro me genera más fuerza muscular porque debo masticarlo más para poder tragar. Eso Ok. hace que la musculatura sea más fuerte y más adecuada para lograr los movimientos precisos para el habla. Entonces, la Ujú. alimentación es vital para el proceso de fortalecimiento de musculatura. Ok. Entonces, recomendaciones, cuando estamos comiendo, es solo comiendo, evitar el uso de pantallas que hace que la alimentación sea mecánica y realmente el proceso muscular no sea acorde y no nos concienticemos del tema sensorial que está ingresando en nuestro sistema. Otra recomendación, cuando hagamos todo el tema de acompañamiento con los niños, hay que hablarles mucho y contarles todo lo que estamos haciendo. Entre más contemos y Ujú. más hablemos, más estimulación del lenguaje van a tener, más información, más vocabulario, más intención comunicativa van a tener. Desde bebés, Ujú. desde chiquitos, contarles absolutamente todo mejora el proceso Ok. de comportamiento, autoestima, independencia y autonomía. Mi bebé Ok. tiene 8 meses, ella elige la ropa que se quiere poner. Yo doy 2 opciones. Yo soy el adulto, pero yo la guío Ujú. y le doy Ujú. opciones para que su poder de decisión haga que la autoestima, la independencia se vayan fortaleciendo desde esta etapa. ¿Qué le estoy Ujú. enseñando? Que ella vale, que lo que ella decida es importante, eso le da autonomía e independencia y le mejora la autoestima. Y más adelante ella va a tomar sus propias decisiones de manera verbal. Entonces eso nos sirve para todo el tema Hermosura. de potencializar esas habilidades. Hacerlos partícipes de actividades en el hogar. Lleva los Ujú. platos a la cocina, ayúdame a llevar la ropa sucia al lugar donde la lavamos, te presento la lavadora, así yo tenga que Ujú. volver a lavar, no importa. Es decirles, tú Ujú. eres capaz, esto se llama así, esto funciona así. Reconocimiento de Ujú. objetos, funcionalidad y participación de actividades dan validez. El lenguaje está ligado completamente a la parte emocional. Entre más autonomía, independencia demos, ese lenguaje y ese vocabulario va a ser mucho más rico y más Total. comunicación y de interacción vamos a lograr. Esas son como algunos tips que puedo darles. Marce, qué bonito, porque sabes que se conecta demasiado con muchas cosas, desde la autoestima, desde la Mm, capacidad de comunicarnos, que tanto nos damos cuenta que en los adultos nos hace falta a veces, que es necesario, que tanta dificultad tenemos como en ciertas situaciones, como enfrentar desde la comunicación, y mira cómo desde chiquito se puede cultivar, fortaleciendo, dándoles la importancia, etcétera. Me parece espectacular. Y qué digo que nos cuentes eso, porque en verdad sí siento que hay un miedo muy común sobre las terapias de fonoaudiología, porque entonces hay una discapacidad, porque entonces tiene problemas, porque y no tiene nada que ver, es como una fisioterapia como en todo, simplemente podemos reforzar, mejorar y desde chiquitos pues como facilitar para que después no haya pues como otras complicaciones más importantes. De Marce, qué hecho, Manu, el rico. trabajo preventivo es lo más importante. O sea, entre Claro, más pequeños podamos hacer intervención, mucho mejor. Porque acuérdate así que yo es. les decía que todos los procesos van encadenados. Entonces, si Ujú. desde el pequeños empezamos a ver que de pronto hay tropiezos porque hay algunas dificultades, no significa que haya una discapacidad, sino que nos cuesta más. Si dejamos Total. que eso se prolongue, vamos a verlo reflejado en
problemas de aprendizaje y el proceso lectoescritor se va a ver afectado. Los niños escriben como hablan y si nosotros no corregimos la pronunciación a tiempo, vamos a tener dificultades en ese proceso más adelante. Y es lo que vemos en este momento, en la actualidad, en la mayoría de los colegios. ¿Cuáles son las dificultades más grandes en este momento? Dificultades en aprendizaje, déficit de atención con hiperactividad y dislexias, discalculias y todo el tema de dificultades en el proceso lectoescritor. ¿Y cómo se pueden prevenir? En el trabajo que hacemos desde pequeños. Así es. Qué belleza, Marce, súper, ¿no? Maravilloso este encuentro. Para terminar, como última pregunta, así en ñapa, te quiero preguntar algo que también siento que es común y es los chiquitos que crecen y después vuelven a hablar como bebés y que como por contemplados, eso es una condición, es importante para darle bolas o es simplemente como estimularlos y decirles esa no es la forma o qué. Bueno, voy a hacer 2 ñapas en esta pregunta. Una que todo el tema, acuérdate que todo el tema emocional va ligado al lenguaje. Entonces, hay algunas cosas que para nosotros son supremamente comunes, fáciles, transitorias y las manejamos como adultos, pero para los niños no. Por ejemplo, nos cambiamos de casa, mamá, papá se fueron de viaje, pasamos a colegio, dejamos pañal, cambiamos de cama. Tuvieron hermanito, ¿cierto? Control de esfínteres, ya no estamos durmiendo con papá y mamá, nos pasamos de casa, hubo un viaje muy importante en la familia. Cosas que no significan que tienen que ser malas, pueden ser positivas, pero muy emocionantes. Y desbordan emoción. Eso se puede haber afectado, pues reflejado en el lenguaje. ¿Y en dónde se ve reflejado? En la parte de fluidez. Podemos encontrar niños que tienen alguna emoción muy desbordada y empiezan a tartamudear. ¿Listo? Hay una etapa en el desarrollo donde eso se presenta y es normal. Pero hay otra donde generalmente va ligado a lo emocional y necesitamos apoyo de fonoaudiología y psicología. No tiene que ser un proceso negativo. Puede ser algo como nos pasamos de una casa más grande, estamos felices, desbordamos en emoción porque ya tengo un cuarto para mí solo. Pero entonces no supimos manejarlo adecuadamente y se desbordó y se fue a la parte de fluidez del lenguaje. Entonces ese es un tema que es importante que tengamos que revisar porque puede pasar y es muy común. Y la parte de cuando hablamos con mimos, cuando llega un hermanito, nos bajamos otra vez al nivel de bebés porque llega alguien más a invadir un poquito ese espacio. Yo siento que con lo que te decía ahorita, Manu, se puede trabajar. Si nosotros hacemos trabajo preventivo, si nosotros avisamos y hacemos rutinas y establecemos como todo el tema de preámbulo, logramos muchas cosas en los niños. Por ejemplo, si mi hijo está jugando con todos los juguetes, yo estoy de afán, tengo el celular, cojo al niño, me lo llevo, no guardé los juguetes, no revisé, no le dije para dónde íbamos, ¿él cómo se va a portar? Mal. Claro. Así vaya donde la abuela, donde ama y donde la abuela ama a su abuela, está feliz por ver. Pero yo le quité el juego, no le avisé que íbamos para donde la abuela, no le dije qué estábamos haciendo, simplemente lo monté al carro porque yo tenía afán y yo tenía una llamada importante en el teléfono. Si yo no hago partícipe a mi hijo y no le cuento qué estamos haciendo, para dónde vamos, cómo vamos a hacer, cuál va a ser la rutina, qué estrategia vamos a tener, posiblemente eso se va a ver reflejado en el lenguaje o en el comportamiento. Entonces, todo lo que hagamos de manera preventiva es muy importante. Llegada de hermanitos, hagan los partícipes de la llegada del hermanito, ayuden a empacar la pañalera, escoge tú una muda de ropa. ¿Tú qué quieres que él se ponga? Ayúdame a escoger el color de la habitación. No estoy diciendo que vayamos y abramos pues la ventana de colores, no. Pero si yo ya sé que va a ser azul o gris, pues le doy opciones para que él haga parte de ese proceso. El adulto guía, pero le da validez al niño. Y eso hace que el trabajo preventivo se pueda lograr. Si un niño se siente partícipe, ¿cómo va a ser la llegada de ese hermanito? ¿Cómo va a ser la llegada y la responsabilidad como hermano mayor? Va a ser mucho más fácil de manejar. Muy distinto todo el contexto. Así es. Marce, qué rico. Bueno, no, yo creo que tenemos una gran responsabilidad y muchos aprendizajes de lo conectado que está con la emoción, de darnos cuenta con los pequeños detalles de los avances en el desarrollo. Y bueno, qué rico que te tengan ahí. Vamos a poner todos tus datos por si alguna familia te necesita o te pueda contactar. Y bueno, claro, Marce, mil gracias por este encuentro y que nos volvamos a encontrar. Claro que sí, Manu, a ti, mil gracias. A los que nos escuchan, muchas gracias por compartir su atención con nosotros. Esperamos que salgan de aquí con una herramienta más para sus vidas. Recuerden visitar fullykids.com o nuestras redes @fullykids. Hasta que nos volvamos a encontrar.